Hola, buenos días. Soy Elena Gálvez del Hospital La Paz y a continuación pasaré a exponer el tema de necrosis óseas. La osteonecrosis, también llamada necrosis isquémica, necrosis aséptica o necrosis avascular, consiste en la muerte del hueso, tanto de las células, es decir, los osteocitos, como de la médula ósea. Tiene predilección por epífisis de huesos largos, coincidiendo frecuentemente con las zonas articulares de carga, algo que en el peor de los casos puede llevarnos a un colapso articular. En cuanto a la etiopatogenia, se considera idiopática, habiendo tres teorías en cuanto al mecanismo que provoca esta muerte celular. La teoría vascular, siendo esta la más aceptada como mecanismo más frecuente, la toxicidad directa celular y la alteración de mecanismos de diferenciación de células madre mesenquimales. Si vamos a los factores de riesgo de la osteonecrosis, vemos que son numerosos y muy diferentes entre sí y que además pueden actuar a diferentes niveles etiopatogénicos. Por ejemplo, la isquemia por disrupción vascular puede darse por causa traumática o por cirugía. En casos de isquemia por compresión vascular, o sea, desde fuera, se produce generalmente por infiltración grasa de la médula ósea, que puede deberse a factores tan dispares como un barotrauma o la enfermedad de Caisson, que es típica de buzos. Patologías como la enfermedad de Gaucher, el lupus, la pancreatitis o dislipemia, tratamientos con corticoides o consumo de alcohol. Cuando la isquemia se da por oclusión vascular puede verse alteraciones en la coagulación, drepanocitosis, pero también potenciada por dislipemia o diabetes. Estas dos causas, por ejemplo, también podían influir en una osteonecrosis por infiltración grasa y compresión vascular secundaria, no solo por oclusión. Y en cuanto a la toxicidad directa celular o alteración de los mecanismos de diferenciación celular, varias patologías como el lupus, el VIH, la enfermedad renal, tratamientos como corticoides, radioterapia, quimioterapia o abuso de alcohol y tabaco pueden ser causa de osteonecrosis. Y como he mencionado, también podrían actuar a otros niveles patogénicos. Por tanto, la causa de la osteonecrosis no deja de ser una sinergia entre los tres mecanismos etiopatogénicos. Se distinguen tres fases patogénicas de la enfermedad. Una primera fase de necrosis o patológica, donde se produce la muerte celular, que se completa entre 2 y 5 días tras la isquemia, cuando esta es la causa. En la radiografía aquí no veríamos cambios. Luego pasamos a una fase de reparación o fisiológica, donde los mecanismos reparadores intentan reponer el hueso necrótico. A través de una respuesta mediada por osteoclastos se produce una revascularización y una producción de nuevas células. Y en la radiografía vemos un aumento de densidad ósea o zonas parcheadas por la coexistencia de hueso necrótico y hueso nuevo. Y es típica de esta fase la posibilidad de observar la fractura subcondral con el cartílago aún respetado. Cuando los mecanismos reparadores fallan y no compensan la necrosis con producción de hueso nuevo, pasamos a la fase mecánica, donde ya se produce el colapso articular que puede observarse fácilmente en la radiografía. Es importante en qué fase realizamos el diagnóstico y el tratamiento, ya que influirá mucho en el pronóstico de la enfermedad. En cuanto a la clasificación, podemos dividir tres tipos: las idiopáticas del adulto, las de crecimiento y las secundarias. Hay muchísimas, además muchas con nombre propio. Aquí tenéis esta tabla bastante completa, pero vamos a mencionar algunos ejemplos más frecuentes. La más frecuente idiopática del adulto, con diferencia, es la necrosis avascular de cadera. Otros ejemplos son la osteonecrosis del cóndilo femoral medial, la enfermedad de Kienbock del semilunar, la enfermedad de Müller-Weiss en el caso del escafoides tarsiano o alguna menos común como la enfermedad de Renander, que afecta a los sesamoideos del pie. En cuanto a las del crecimiento, podemos dividirlas en articulares, llamadas clásicamente osteocondritis, en apofisarias, llamadas apofisitis o los típicos dolores de crecimiento, y en fisarias, que afectan a la fisis y provocan alteraciones de crecimiento y deformidades secundarias. Algunos ejemplos de articulares son la enfermedad de Perthes, que afecta a la cabeza femoral, la osteocondritis disecante de rodilla o la enfermedad de Kohler-1, del escafoides tarsiano. Como veis, son zonas similares al adulto, pero tienen en general mucho mejor pronóstico por la capacidad de regeneración que tienen los niños. Las típicas apofisitis son la enfermedad de Osgood-Schlatter o Larsen-Johansson, de la TTA o el polo inferior de la rótula, respectivamente, la enfermedad de Sever del calcáneo o algunas menos frecuentes como la enfermedad de Isserin de la base del quinto meta. Todas con muy buen pronóstico y de manejo generalmente conservador.
Las fisáreas son un grupo más especial, ya que al afectar a la fisis producen alteraciones del crecimiento y deformidades secundarias, como la enfermedad de Blount o la cifosis de Scheuermann. En cuanto a las secundarias, ya hemos nombrado varias patologías como el lupus, la drepanocitosis, la enfermedad de Gaucher, el VIH, las secundarias a corticoides o consumo de alcohol o una de las formas más típicas, que es la necrosis avascular de cadera tras una fractura subcapital. El diagnóstico se basa en la clínica de dolor de curso insidioso, generalmente, que nos orienta sobre todo cuando existen uno o más factores de riesgo mencionados. Y como pruebas de imagen, la radiografía nos mostrará cambios en fases más avanzadas, siendo la prueba de elección la resonancia magnética, que muestra cambios muy precoces y nos permite una localización más exacta y la medición del tamaño y el volumen de la lesión. Aquí algunos ejemplos de radiografía donde se observa el aumento de densidad y la típica forma de galleta del escafoide starsiano en la enfermedad de Kohler-1, la fragmentación de la TTA en la enfermedad de Osgood-Schlatter o la fractura subcondral en la enfermedad de Perthes. Aquí vemos cómo con la resonancia podemos medir el volumen de la lesión en una necrosis avascular de cadera, algo que nos sirve para planificar el tratamiento y nos orienta mucho también sobre el pronóstico. Otro ejemplo es una necrosis del cóndilo femoral interno, donde en la radiografía no observamos cambios, ya que aún el cartílago está respetado, pero sí vemos cambios evidentes en la resonancia. El tratamiento de esta patología dependerá de varios factores. La localización no es lo mismo una zona articular que una no articular, o en el caso de los niños, si afecta a una fisis o no. También el tipo de pacientes, siendo mucho más conservadores en los niños generalmente, el volumen de la lesión y sobre todo la fase en la que nos encontramos, es decir, si es precolapso o cuando ya se ha producido el colapso. En la fase precolapso lo que queremos es descargar la zona para evitar precisamente ese colapso e intentar conseguir una revascularización. Y en la fase de colapso pues ya solo podremos tratar las secuelas. En la fase precolapso, como tratamientos no quirúrgicos, en general se realizará una restricción de la carga, no habiendo una evidencia muy clara de los beneficios, aunque parece algo lógico por la patogenia de la enfermedad. En cuanto a fármacos, hay cierta evidencia en el uso de bifosfonato, sobre todo en la necrosis avascular de cadera. El iloprostol como vasodilatador, las estatinas para disminuir la infiltración grasa o la enoxaparina en pacientes con alteraciones de la coagulación, todos ellos con una evidencia limitada. También el uso de oxígeno hiperbárico, las ondas de choque, los campos electromagnéticos para aumentar la angiogénesis, también con evidencia bastante limitada. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, se utilizan perforaciones para aumentar el aporte vascular, asociadas o no a concentrado de células madre y factores de crecimiento obtenidos de centrifugado de médula ósea, los injertos vascularizados y las osteotomías para descargar la zona afecta. Aquí tenemos un ejemplo de la enfermedad de Kienbock, donde se realiza una osteotomía de acortamiento radial para disminuir la presión sobre el semilunar y además un injerto corticoesponjoso vascularizado. Aquí un ejemplo de necrosis avascular de cadera, donde se realizan perforaciones de la zona y aplicación de una matriz de colágeno, asociando una osteotomía para descargar la zona de necrosis, digamos, retirándola de la zona de carga. Este es un ejemplo de necrosis del cóndilo femoral interno en un paciente con un varo leve, donde se realizaron perforaciones por artroscopia y se asoció una osteotomía valguizante para descargar el compartimento interno. Cuando ya se ha producido el colapso articular, entonces la única opción será tratar el tratamiento de las secuelas mediante artroplastia, como por ejemplo en la cadera, o artrodesis, que son realizadas frecuentemente en secuelas en el tarso. En conclusión, la necrosis ósea tiene una etiopatogenia idiopática, siendo el mecanismo vascular el más aceptado, aunque generalmente hay una actuación sinérgica de varios mecanismos. Se desarrolla en varias fases y cuando fallan los mecanismos reparadores se produce la muerte definitiva del hueso causando el colapso articular. El pronóstico depende mucho de la localización y la fase en la que lo diagnosticamos y tratamos, siendo mucho mejor el pronóstico en niños. El diagnóstico se basa en la clínica y sobre todo en la resonancia magnética
Y para el tratamiento en la fase precolapso nos centraremos en la revascularización y la descarga de la zona para evitar el colapso, y cuando ya se ha producido el colapso trataremos las secuelas generalmente mediante artroplastia o artrodesis. Muchas gracias.